compartirnos esta instancia, ¿ya? Avanzando un poquito a directamente presentarnos, ¿cierto? Y contar un poco cómo es que surge esta iniciativa, y pasar luego a poder conversar cómo vamos hoy día a interactuar también, cómo les podemos escuchar, cómo pueden haber alguna pregunta, alguna duda que puedan tener respecto a lo que hacemos, comentarles sobre esta iniciativa Aventuras Terapéuticas, que tiene que ver, primero que todo, como yo les decía, con mostrar el trabajo que hacemos desde las prácticas narrativas, desde nuestro centro Travesía Vital, que es el espacio en el cual llevamos adelante diversas actividades. Yo personalmente, ¿cierto? Mi nombre es Juan Bustamante, para quienes no me conocen, soy terapeuta, soy psicólogo, especialista en psicología clínica y psicoterapia, soy supervisor clínico en particular y me dedico también a compartir y enseñar lo que son las prácticas narrativas, ya algo que pudimos recibir en este contexto, en este país, por allá por principios de los 2000, a partir de lo que nos fueron compartiendo, nos fueron enseñando un grupo de terapeutas, particularmente trabajadoras sociales, trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas, del centro Dalit Center y del Centro Narrative Practice, dos centros importantes que funcionan en Adelaide, en Australia, y que nos plantearon y nos dieron a conocer esta mirada de trabajo que son las prácticas narrativas y las prácticas narrativas colectivas posteriormente también. Esta es nuestra mirada y por lo tanto desde ahí también llevamos adelante esta intersección, que es lo que le queremos comentar hoy día, lo que le queremos mostrar, que es cómo esto intersecta, o cómo puede plantearse para llevar adelante un abordaje que nos permite utilizar aquellas herramientas, aquellos artefactos culturales que son aquello que viene de la cultura geek, ¿sí? Esto es súper importante para nosotros compartirlo y comentárselo desde dónde venimos, ¿cierto? La lógica, no lo que plantea Donna Haraway, desde dónde es esta mirada. Esta mirada me parece súper importante partir diciéndolo. No es una mirada desde la psicología exclusivamente, es decir, no se dedica exclusivamente a interpretar o a indagar sobre los mundos internos de la persona, sino que lo que nosotros vamos a compartir acá tiene que ver con directamente trabajar con las personas en procesos de cambio, en colaborar en conjunto, para poder llevar adelante procesos en diferentes áreas, en diferentes grupos etarios también, teniendo como desafío promover un bienestar, ¿sí? Por eso no es algo que sea exclusivamente de la psicología, como verán ustedes, de hecho nos acompañan hay algunas personas que también son de trabajo social, yo estaba viendo ahí en el formulario, también de terapia ocupacional, que son áreas que han sido pioneras en romper un poquito algunas lógicas que no han permitido la utilización de las herramientas o de la utilización del juego de buenas a primeras como un espacio también de trabajo. Esto, digamos, lo que les vamos a compartir, también tiene que ver con participar a partir de abril de este principio de año, ¿cierto? De la Therapeutic Applied Geek Gaming Summit, ¿cierto? La TAX que se llevó adelante por allá por abril, una reunión internacional donde varios y varias terapeutas expusieron y pudieron contar y pudieron aunar en un mismo lugar las diferentes utilizaciones de lo que tiene que ver con el mundo de lo geek, ¿cierto? El mundo de lo nerd, el mundo de, en general, quienes somos gamers, que aplicamos o trabajamos, ¿cierto? Y que estamos hoy día promoviendo un trabajo importante en diferentes áreas, ¿sí? Por lo tanto, lo fundamental es que hoy día, la ruta importante de hoy es que vamos a estar mirando, les voy a mostrar muchos ejemplos para que podamos partir la conversación, digamos, hoy día, hablando de algunos ejemplos y casos bien específicos, nuestra mirada, ¿cierto? Nuestro, por así decirlo, objetivo, que se me fue, ¿cierto? Que se me olvidó poner aquí también, que es súper importante, con relación a lo que, digamos, tiene que ver con aventuras terapéuticas, es comenzar a formar una comunidad también, donde podamos compartir, donde podamos, de alguna manera, poner en juego, ¿cierto? Poder compartir, poder eh, contarnos las diferentes prácticas, poder también probarlas, también utilizarlas para espacios que sean resonantes para cada uno, para cada una de ustedes, y que comencemos a compartir estas habilidades también. Es decir, que esto se empieza a volver también algo más común y que ustedes también puedan imaginarse y que puedan también pensar en llevar adelante trabajos en diversas áreas en donde estén, que tengan esta mirada, ¿sí? La mirada de utilizar estos artefactos culturales como un proceso de promoción de cambio. ¿Sí? Eso es lo fundamental que pueda haber, incluido, o incluso que eso no implique que sea de una mirada narrativa, pero esa es nuestra mirada, esa es de nuestra posición de la cual podemos compartir. La idea es hoy entonces poder mirar diferentes aplicaciones en diferentes partes del mundo, en contextos locales, también contarles nuestras experiencias de uso de estas diferentes herramientas de la cultura geek, nerd o gamer, ¿cierto?
comentar también cuáles son las barreras, podríamos decir, los discursos o prácticas que hacen necesaria que uno fundamente eventualmente esto desde una lógica técnica, que implica una codificación en un lenguaje que es propio de nuestras disciplinas, es decir, cómo justifico que voy a utilizar, por ejemplo, en tal colegio, que voy a utilizar con una atención infanto-juvenil ciertos videojuegos. No que los videojuegos eran malos, ¿cierto? Se supone que hacen mal, no, no nos generan problemas. ¿Cómo lo justifico y de cómo lo podemos en el fondo caminar hacia aquellos? Es parte de lo que hoy día también les voy a comentar. Vamos a revisar también evidencia y propuestas actuales, las principales propuestas actuales que están hoy día planteando una mirada que les pueden servir a ustedes también para que por su lado puedan profundizar en este mundo. Es decir, hoy día también les voy a entregar ciertos centros, ciertos lugares que efectivamente están produciendo, están llevando adelante este trabajo junto, obviamente, con contarle también qué hemos podido hacer desde nuestro extremo, desde Travesía Vital. Vamos a contarles sobre propuestas que se acercan, que ayudan, pero que no hay que confundir también, ¿cierto? Otras propuestas de otras áreas que nos pueden colaborar, ¿ya? Pero que también son otra cosa diferente a lo que nosotros estamos planteando. Y por último, nuestras propuestas de las prácticas narrativas y lo que es característico de este modelo, de cómo se puede ocupar y que vamos a estarlo aplicando y vamos a estarlo compartiendo en las siguientes instancias que estemos hablando en ese momento de los videojuegos, de los juegos de rol, de los juegos de mesa, ¿sí? Desde ahí les voy a plantear de antemano, ¿no?, que pueden dejar sus preguntas en el chat. Yo no lo voy a estar mirando, por lo tanto lo voy a retomar al final de que hablemos, de al final más o menos como a las 7:30, y nos vamos a dejar esa hora para poder conversar todo lo que queramos, todas las preguntas que puedan tener, todo lo que me quieran pedir también, ¿cierto? Tenemos una lógica en Travesía Vital y ustedes quienes nos han seguido respecto a los menús terapéuticos, ¿cierto? Los menús de lectura, saben que tenemos una lógica de compartir todo el material que podamos, sobre todo particularmente si tiene que ver con fomentar y desarrollar el saber, el conocimiento. Y si desean dialogar en el camino, les pido que levanten la manito, ¿cierto? Entonces ahí yo puedo eventualmente ver, parar, y ahí les voy a pedir que puedan abrir su micrófono para poder hacer alguna pregunta o una precisión que puedan tener. ¿Parece? ¿Sí? Entonces, les voy a contar un poco respecto de, hicimos un word cloud, ¿cierto?, con las respuestas de de lo que ustedes pusieron en el formulario. Y desde ahí, ¿no?, la invitación fundamental es un poco lo que les voy a comentar hoy día, lo que ustedes vivieron al acercarse a este formulario, es decir, cómo una invitación principal de este enfoque, esta mirada de trabajo, tiene que ver con fundamentalmente conocerse desde otro lugar, ¿cierto? Conocerse desde un espacio que implica conversar sobre ciertas cosas, sobre nuestros intereses, sobre nuestras afinidades, ¿cierto? Sobre ciertos temas que surgieron y que fueron bien variados, ¿cierto? Que escapan incluso a aquello que vamos a hablar exclusivamente durante estos días. Es decir, había intereses también que, como el anime, por ejemplo, que surgió de manera muy relevante, los libros también, algunos juegos específicos que surgieron también. Pokémon apareció varias veces también como un interés bien importante que nos vincula, y diferentes, digamos, como pueden ver, también series que también me pareció como bien importante, como un espacio, como una fuente también importante para poder conversar. ¿Sí? Aquellos espacios, ¿cierto?, a partir de esta pregunta que nosotros les hicimos, a partir que nosotros les planteamos en esta instancia, que era invitar qué tipo de afinidad comparten o les atrajo a trabajar de esta forma. Ya plantea también esta pregunta de si han tenido oportunidad de poder trabajarlo, utilizarlo de alguna manera. Ya, les pido que por favor ahí, si alguien tiene un ejemplo, en la medida en que vayamos también conversando, los vaya también compartiendo. Ya, yo sé que hay personas ahí, así que los tengo ya identificados, algunas personas que estuvimos o nos relacionamos en algún contexto académico. Yo, como les cuento, aparte de trabajar en Travesía Vital, hoy día soy profesor universitario, trabajo en la Universidad de Valparaíso, en posgrado. De hecho, les voy a contar ahora sobre una tesis en el Magíster en Psicología Clínica, Convención en Psicoterapia, de hecho, se trata sobre esto, donde van a poder ver un extracto de esta tesis y vamos a tener más adelante la posibilidad de conversar también con el estudiante que la llevó adelante. Entonces, les voy a pedir ahí también que si quieren compartir su experiencia, si han logrado implementarlo de alguna manera, también si quieren hablar ahí, no pueden compartir, ¿sí? Y les voy a partir contando directamente ejemplos así súper claros, ¿no?, de varias instancias, ejemplos diferentes, ¿ya?
En el primero de ellos, una terapeuta, imagínense, una terapeuta explora la importancia de los juegos en línea para un consultante como un espacio de refugio frente al bullying y la discriminación, y descubre que con quienes se conecta viven experiencias similares. Ejemplo 2. Un terapeuta ocupacional y una psicóloga se reúnen semanalmente junto a un grupo de desarrollo de, comillas, habilidades sociales, jugando calabozos y dragones. ¿Sí? Un tercer ejemplo, un terapeuta se reúne con un adulto con problemas de alcohol y le cuenta cómo ha dejado de ser valioso el tiempo en que juega, ¿sí? Que ya este tiempo no le resulta algo que disfruta, ¿cierto? Si solo quiere irse. Juntos planifican entonces ejercicios de mindfulness para aprovechar al máximo este espacio valioso. Un terapeuta que atiende a una estudiante universitaria se encuentra desilusionada de sus amistades, explora junto a ella la importancia del valor del sacrificio y terminan hablando, y el intercambio equivalente, y terminan hablando sobre Full Metal Alchemist, un anime súper importante para ella. Otro ejemplo, ¿cierto? Y aquí están las personas que participaron en esto, ¿cierto? Que lo puse ahí a propósito. Un grupo de estudiantes en práctica en una unidad de psiquiatría infantil implementan el juego Pequeños Detectives de Monstruos para abordar las dificultades con el miedo que juntos pueden compartir. Y el grupo de estudiantes de psicología trabaja la convivencia, ¿cierto? De una casa dentro de un hogar a través de un juego de rol. Yo sé que están las personas ahí escuchándome, así que cualquiera de estos ejemplos, ¿cierto? Que me parece importante, tienen un denominador en común que yo les quería compartir. Este denominador en común tiene que ver, ¿cierto?, con la utilización eventualmente de algo, ¿cierto?, con la conexión con algo importante para estas personas, de una manera poco tradicional o que tradicionalmente no se toma en consideración en los enfoques en psicología, ¿sí? A partir de esto, de este desplazamiento, de estas formas de trabajo, podemos ver que hay ciertos ejemplos, ciertas situaciones que se van repitiendo en diferentes partes del mundo, donde diferentes personas están, digamos, implementando estas diversas formas de trabajar, estas diversas formas de conversar. Ahora, ¿qué discursos y prácticas eventualmente nos detienen o nos dificultan eventualmente el poder llevar adelante este trabajo, ¿cierto? Y aquí tenemos al menos 4, identificamos nosotros, formas en que de alguna manera hay ideas, ¿cierto?, que nos detienen, nos paran, ¿cierto?, nos desafían por otro lado, desde otro lado no, a innovar y a justificar adecuadamente nuestro trabajo, ¿cierto? Primero los discursos internalizantes basados en el déficit, un gran, digamos, una gran dificultad o un gran, digamos, desafío, que son aquellos, digamos, formas de trabajar tradicionales respecto a los problemas psicológicos, los problemas de salud mental, que van a decir que lo importante es más bien cambiar algo bien específico de las personas y que tiene que ver con repararles internamente. De esa forma, aquello en lo cual participan se comprende solamente desde el déficit, ¿sí? Es decir, como una manifestación más del posible problema. Por tanto, lo adecuado entonces es la agenda que pone la terapeuta, el terapeuta, ¿sí? Ese es un gran discurso que nos va cuestionando esto a la larga. Otro súper importante es aquel peso, ¿cierto?, de lo serio, lo adecuado, ¿cierto? Esta idea que no sé si la han escuchado en sus diversas variaciones, ¿no? Que aquí vinimos a trabajar, ¿cierto? No a jugar. O al colegio se viene a estudiar, ¿cierto? Como su variación más conocida, ¿no? El colegio se viene a estudiar, no se viene a trabajar. Y efectivamente tenemos ahí cómo esto salía también, o quizá es su fuente, los procesos de profesionalización que vivimos a lo largo de nuestras carreras. Es decir, cómo estos procesos nos van diciendo de que hay ciertas conexiones que son importantes y ciertas conexiones que no, ciertos aspectos de la identidad o ciertas prácticas que son importantes hacer. ¿Sí? Si yo cuento en mi carrera que yo hago arte, escribo literatura, probablemente durante psicología eso haya sido bien valorado. Pero si cuento, por ejemplo, que juego videojuegos o que me gusta el anime, probablemente ya los profesores y profesoras que tienen un rol de poder importante en la formación de nuestra identidad van a poner otra cara, ¿sí? Nos miran de otra manera. Eso parece que no es tan útil, eso parece que no, digamos, sirve tanto como para poder trabajar en esto. Por lo tanto, eso también nos va deteniendo. De alguna manera vivimos un proceso de desconexión de aquellos aspectos que son relevantes para nuestras vidas y que podrían, por así decirlo, conectarnos con algo súper importante que nos conecta a su vez con quien estamos tratando de colaborar. Y lo último, que es un poquito más, podríamos decir, de las ciencias sociales, es un aspecto cultural de la mirada respecto de lo lúdico y los juegos.
y los juegos en general. Y que es un autor que vamos a citar, que es Sutton Smith, que se los voy a comentar un poquito más hacia el final, plantea esta mirada cultural de cómo se considera el juego como algo desde una mirada de sospecha y desde una mirada de frivolización, como algo no productivo, ¿sí? Como algo que va en contra de lo establecido, como algo que perturba o que más bien va en detrimento de lo que deberíamos estar haciendo, que en este momento cultural histórico, ¿cierto?, es producir o trabajar, ¿sí? Piensen ustedes cómo en nuestra propia cabeza se activan en muchos casos la sensación o la idea de que no debería estar jugando en este momento, ¿sí? Debería estar haciendo otra cosa. O tengo un montón de cosas pendientes, por lo tanto no debería estar haciendo tal o cual cosa, ¿no? Y en general, esto no solo va acompañado de esa idea, no solo se instala, digamos, porque la leemos, sino porque recibimos mensajes concretos de que no es algo productivo. Por lo tanto, estos discursos son importantes a tener en consideración en cuanto están ahí y podrían estar también dificultando que podamos llevar adelante este trabajo que suena muy interesante en base a lo que yo les comentaba en los casos anteriores. Por lo tanto, si ustedes quieren compartir junto a nuestro equipo eventualmente alguna de estas, digamos, actividades, o se imaginan en algún momento implementando alguna de estas o ya la están haciendo, este es el lugar apropiado porque lo que queremos es formar una comunidad que pueda compartir este tipo de experiencia, ¿sí? Y que le puedan hacer frente claramente, desde una mirada política también, a estos discursos, ¿sí? Ahora, ojo, porque estos artefactos culturales o estos espacios o estos discursos no están exentos de problemas. ¿Ya? Eso es súper importante reconocerlo y también como de ponernos el parche en telería de esto. Es decir, no son inherentemente positivos. Eso significa no totalizar, o sea, no son totalmente buenos. Eso es súper importante reconocerlo. Es decir, también tienen ciertos problemas y como terapeutas tenemos que estar atentos y atentas eventualmente a que puedan aparecer. Porque como yo les pongo abajo, efectivamente van a aparecer, ¿sí? ¿Qué tipo de problemas pueden aparecer? El juego también es un espacio donde pasan cosas inesperadas, también nos podemos, desde el lenguaje, ¿no?, de la regulación, también nos podemos desregular en un juego porque lo estamos pasando muy bien, ¿sí? Quienes trabajan con niños y con niñas, ¿cierto?, han vivido esa situación, ¿no? Niños y niñas también que también explotan, ¿cierto?, y que viven de manera intensa, o nos ha pasado, podemos encontrarlo en nuestra historia, cuando uno gana, ¿cierto? No solamente cuando uno pierde, porque uno tiende a pensar que perder en un juego es una experiencia negativa, ¿cierto? Pero muchas personas lo viven o lo vivimos de una manera no negativa necesariamente. Pero en un juego es un espacio también donde nos enfrentamos a emociones fuertes, es un contexto interpersonal complejo también, donde hay muchas expectativas que se ponen ahí. Puede ser en sí un espacio también alienante, es súper importante reconocer también aquel aspecto, y como tal, eh, podemos ser víctimas de un aprovechamiento de nuestras vulnerabilidades o nuestras posiciones en estos espacios. Por eso, obviamente, como sociedad tomamos resguardos para cuidar a nuestros niños, niñas y jóvenes en esos espacios de juego, en los juegos online, por ejemplo, en las interacciones en ese espacio. Pero ojo que hoy día también tenemos una visión bien crítica que se está, digamos, difundiendo cada vez más respecto de la utilización digamos, de las vulnerabilidades que uno puede tener para quedar en una posición exclusiva de consumo respecto a los videojuegos, ¿sí? Estoy pensando en los loot box, ¿cierto? Estoy pensando en aquellos juegos que funcionan en una lógica de explotar la adicción que puede generar a este espacio. Es decir, podemos efectivamente caer en un espacio que esté creado para fomentar esa dinámica de poder, en el fondo, aprovecharse de nuestra vulnerabilidad en ese momento, una vulnerabilidad que también puede ser de carácter sensorial, particularmente si es en un momento de desarrollo tan importante de nuestras vidas, y también pueden darse interacciones violentas en esa instancia, ¿cierto? Si ustedes han jugado Counter-Strike o si juegan Counter-Strike hoy día, por ejemplo, pueden claramente saber que puede llegar a ponerse bastante intenso, ¿cierto? Y puede llegar a ponerse o hacer una instancia también donde haya bastante interacción bien violenta, ¿sí? Pero no exclusivamente que yo espacio o que yo juego, ¿cierto? Sin el ánimo de estereotiparlos también, sino que también, por ejemplo, en situaciones de juego de mesa, en situaciones de juegos de rol, se pueden dar situaciones de dominación, se pueden dar y se pueden facilitar espacios donde podemos terminar también sufriendo. Pueden dejar de ser espacios seguros cuando inicialmente pensamos que eran espacios seguros. Por lo tanto, tampoco, como yo les decía, podemos dejar de mirar que son espacios que son sumamente
digamos, interseccionales, donde es un espacio justo para poder ahí plantear que se juegan espacios que tienen que ver con género, clase, que se van a estar influyendo de manera muy importante. Así que aquí aproveché de mirar el chat un poquito y claro, efectivamente, en los PvP, por ejemplo, de los juegos masivos de RPG online, sí, efectivamente, ahí en Warzone sí, Call of Duty, en Battlefield, claro, muchas personas que hemos podido conversar o jugar en esa instancia o conversar con consultantes también juegan en esas instancias. Pregúntenle ustedes cómo salen emocionalmente después de ciertos juegos. Quizá algunos súper bien, o quizás si han vivido alguna experiencia también violenta, abusiva también en esa instancia. ¿Sí? Los MOBA, ¿cierto? También ahí nos plantea Michael que son espacios efectivamente que aprovechan esto y que no tenemos que olvidar que están hechos por personas, ¿sí? Están hechos por empresas también. Y ahí, mira, nos comentaba, ¿cierto? Citaba a esta autora ahí seca, ¿cierto? McGonigal, que hace una gran escritura de lo que tiene que ver con el uso terapéutico en la vida cotidiana de las personas respecto de los videojuegos, ¿sí? Que lo que van a buscar los juegos va a ser siempre que estemos más ratos ahí jugando, ¿sí? Y cómo eso también debe ser parte quizá de una evaluación crítica que podamos hacer en conjunto con nuestros y nuestras consultantes, eh, debido a que podemos encontrar estos aspectos de ahí. Ahora, ¿qué es importante quizá de quienes vamos a proponer trabajar desde esta mirada, desde algunos lineamientos para poder llevar adelante este trabajo? Es que quienes trabajamos de una mirada terapéutica tenemos que saber que eso se va a dar, ¿sí? Es posible que se dé porque traemos elementos eventualmente al espacio terapéutico, porque hay muchas cosas que pueden pasar ajeno a nuestro control, aunque queramos implementar un espacio seguro. Eso es súper importante. Esta perspectiva, desde la mirada narrativa, seguimos a una autora que se llama Vicky Reynolds, ¿cierto? Que ella plantea de manera escéptica, se plantea escéptica frente a ofrecer directamente seguridad. Es decir, aunque digamos que queremos un espacio seguro, el dormirse en la seguridad de ese espacio puede hacer que se vuelva inseguro. Por lo tanto, una perspectiva realista es pensar siempre en la construcción de seguridad. Y algunos de esos mecanismos los vamos a conversar cuando estemos conversando sobre juegos de rol, sobre videojuegos, ¿no? De cómo instalar mecanismos de seguridad que permitan proteger a las personas con las que vamos a invitarles a participar en algo que tiene una mirada terapéutica. ¿Sí? Desde esa perspectiva, entonces, directamente a las definiciones fundamentales de lo que significa desde aquí trabajar desde una mirada terapéutica, que es cómo definimos lo nerd, lo geek, lo ñoño, ¿cierto? Que es mucho más latinoamericano. Y desde ahí vamos a plantear que esto, o estos términos, es algo que resuena con un grupo de consultantes, ¿no? Que resuena con una identidad, ¿no? Que resuena con una forma de identificarse con algo, con unos intereses, con algunas prácticas fundamentalmente, y que es una etiqueta que eso es súper importante, probablemente no esté de antemano en las personas y que sea mucho más fácil que esté esta identificación desde una persona adulta a que una persona que sea niño, niña o joven, ¿sí? Particularmente porque tiene efectos específicos, centrarse, digamos, o interesarse por algunos intereses diferentes que en algunos casos define para algunas personas lo que es lo nerd, lo que es sentirse geek, ¿cierto? Lo que es sentirse desde esa perspectiva identificada o identificada. Desde aquí sigo a esta autora, ¿no? Que plantea muy cercanamente ahora que lo que aúna estas pasiones en común es el denominador de la búsqueda de maestría a través de la competencia intelectual, ¿sí? Ese podríamos decir que es una definición así de lo nerd, lo geek, muy setentera, ¿no? Como muy propia de el origen histórico, podríamos decir, de lo nerd, ¿no? Aquellas personas que buscan la maestría en un determinado tema a través de la competencia intelectual, es decir, de conocer en profundidad respecto de una temática, de manejarse, de compartir respecto a esa temática, de generar trivia respecto a esa temática, de poder ir expandiendo su conocimiento de tal manera de saber más, de tal manera de llegar a un punto también donde pueda producir también y crear a partir de aquello. ¿Sí? Obviamente que esto está mediado por cómo el mercado más recientemente ha explotado también este interés. Es decir, hoy día vivimos en un mundo post El Señor de los Anillos, vivimos en un mundo post Game of Thrones, vivimos en un mundo post Avengers. Por lo tanto, hoy día es muy rentable y también es importante como parte de la identidad de las personas que se definen como nerd, geek o ñoños, ñoñas,
aquello que tiene que ver, por ejemplo, con el coleccionismo, con lo que tiene que ver quizá también con el ir saltando en diferentes intereses, ¿sí? Que son posibilidades que hoy día desde una posibilidad, perdón, de un lugar histórico es más posible que en otros momentos históricos también, ¿sí? Esto es interesante, entonces definirlo de cómo ciertos intereses o gustos que se diferencian o que se van a buscar diferencial de lo común y que suelen perseguirse o vivirse con interés de profundizar más y más, ¿sí? Eh, y por lo tanto, vamos a definir también desde la mirada de la terapia afirmativa, nuestra posición desde la terapia afirmativa es a partir de la terapia afirmativa LGTBIQ más, y desde ahí, por lo tanto, también nos vamos a plantear desde una mirada o desde una definición de comprenderla como una forma de apoyar en el cambio a través de la afirmación de identidades preferidas. Si me salió ahí un mensajito de que mi internet estaba un poquito inestable, pero cualquier cosa, si hay un problema, me avisan ahí, por favor, en el... Me parece que volví, ¿me escuchan? Ahora sí. Ya, impecable. Sí, vi que ahí justo me había caído, pero no sé en qué punto quedé. Y voy a volver aquí para poder compartirles, porque le estaba comentando justamente que respecto de la terapia afirmativa, creo que me quedé en eso, ¿no? ¿Sí? En poder comentarles respecto de la terapia afirmativa y cómo esto viene también de la terapia afirmativa. Sí, Black, ¿no? Qué interesante el lag como experiencia, ¿no? Como definidor de ciertas experiencias de salud mental, ¿no? O fui quiqueado también. También es una buena aplicación. Le estaba comentando yo, se volvió el chat de Twitch, sí, empezó a moverse mucho el chat. Y lo que yo le estaba comentando era respecto de desde dónde viene la utilización de el término de terapia afirmativa. ¿Sí? El término de terapia afirmativa viene como una respuesta a las terapias conversivas que se utilizaban en algún momento para la población LGTBIQA+. ¿Sí? Y por lo tanto la terapia afirmativa nace a partir de la incorporación de una mirada activista para el trabajo con las personas LGTBI. ¿Sí? Y se define como una forma de apoyar el cambio a través de la afirmación en las identidades preferidas. Es decir, que es una terapia que ayuda a trabajar en poder profundizar, en no intentar cambiar, disminuir, sino más bien reafirmar, utilizar y aprovechar como herramienta aquello que le interesa a la persona, que es parte, que forma parte importante de su identidad. Y como verán, también en el caso de la terapia afirmativa con poblaciones LGTBIQA+, puede ser que haya efectos sociales de la violencia social que probablemente estén impidiendo a la persona conectarse con aquello que valora. Eso es algo que también es importante y que nosotras nos definimos desde esta mirada como una forma importante de trabajar aquellos aspectos de la identidad, es decir, una mirada que apoya, una mirada que va en línea de apoyar, de trabajar con aquellos elementos que son importantes para la vida de las personas. Y lo último es esta mirada, también es súper importante considerarla, pero que la vamos a considerar un nivel un poquito más bajo, pero que puede ser el punto de partida y puede ser aquello que se conoce como la competencia cultural, es decir, la capacidad de proporcionar una terapia, ¿no? Un contexto terapéutico que pueda superar las barreras culturales que existen entre el consultante y el terapeuta. Es decir, si yo no sé en el fondo qué es Attack on Titan, si yo no sé qué es Full Metal Alchemist, como le planteé anteriormente, yo tengo posibilidades, puedo también preguntarle a la propia persona o también puedo informarme de qué estoy hablando, ¿cierto? ¿Qué son estos animes? ¿Cierto? ¿De qué tema tratan? Puedo buscar un resumen, puedo pedirle a la persona que me dé un resumen o preguntarle qué valora o qué encuentra interesante de esta instancia, que es lo que vamos a recomendar desde la práctica narrativa, lo que le voy a contar un poquito más adelante. Y es esta mirada de centrarse en consultar o asesorar al asesor, ¿cierto? Es decir, yo puedo aprender con mis consultantes. Yo sé que esto suena de sentido común, pero no es tan de sentido común en las disciplinas en las que trabajamos, donde habitualmente tendemos o se nos suele enseñar que tenemos que saber más o que tenemos que conocer más que nuestros y nuestras consultantes. ¿Ya? Desde aquí una perspectiva de competencia cultural implica
abrir la mente para poder comprender de que puede ser que yo no sepa todo en lo que participa mi consultante, mi grupo, y que mi deber es ir a informarme de qué es lo que está viviendo esta persona. No tiene que gustarme, ¿sí? Eh, necesariamente, ¿sí? Por eso vamos a decir que es un escalón un poquito más abajo, ¿sí? Porque la terapia afirmativa es directamente una terapia que es activista respecto de estos intereses, es decir, considera que son positivos, ¿cierto? Ahí nos vamos a posicionar. Pero la competencia cultural es el daño básico, ¿cierto? Y es decir, informarse y no disminuirle la importancia a aquello que es importante en la vida de la persona. Y va a plantear la mirada de la competencia cultural, como dice ahí, cuanto más sepa un terapeuta sobre la cultura de un consultante o una consultante, es más probable que esta persona se sienta cómoda. ¿Mm? Entonces, ¿qué aspectos son importantes aquí sin el ánimo, obviamente, de poder agotar todas las miradas o agotar todas las visiones respecto de esto, porque no es nuestro interés aquí hacer una historia de la terapia de juego o del juego en sí mismo, sino contarles específicamente cómo intersectan este mundo de la terapia y de lo geek, lo nerd, ¿no? El foco en el juego importante no es algo reciente, ¿sí? No es algo nuevo. La psicoterapia ha trabajado de manera temprana y la terapia familiar también, ¿cierto? Los modelos terapéuticos han trabajado a través de la mirada de acercarse al juego desde hace mucho tiempo, pero lo que sí es nuevo, podríamos decir desde un punto de vista histórico-cultural, es la atención en lo geek, ¿cierto? Y cómo esto sobrepasa incluso las barreras de lo asociado al juego. Puede incluirlo, ¿sí? Pero el juego es una de las manifestaciones en las que puede bajar eventualmente aquello, digamos, que está asociado al atender a lo geek o a lo nerd, ¿no? Sí es más reciente la atención a esto como algo culturalmente distintivo y propio de ser trabajado como herramienta. ¿Sí? El Summit, cierto que yo les comenté que ocurrió en abril, fue el primer Summit a nivel mundial que se pudo hacer respecto del trabajo desde esta mirada. Es decir, anteriormente a eso, diferentes trabajos desperdigados en diferentes seminarios de cultura pop, por ejemplo, en una determinada, digamos, convención, o en foros de psicología o en foros de trabajo de terapia familiar, eh, aparecían. Recién se está empezando a constituir, ¿cierto?, como una forma de trabajo específica, porque están empezando a aparecer también la posibilidad de poder aunar ciertos criterios, ciertas miradas y cierta evidencia también de que esto eventualmente sirve. Algo que es súper importante para nuestras disciplinas y es que necesitamos evidencia, es decir, necesitamos tanto casos, necesitamos investigación, necesitamos reportes de que esto puede ser de ayuda y no en detrimento, ¿cierto? Y no dañino para las personas con quienes trabajamos. Sí. Segunda pregunta, ¿es lo mismo que terapia de juego? Sí, se intersecta en algunas ocasiones, puede ser utilizado por la terapia de juego. Las personas que ocupan terapia de juego se pueden ver muy beneficiadas de conocer o de trabajar desde esta perspectiva, pero la diferencia está en el uso de las herramientas culturales específicas, es decir, se convierte en geek o nerd cuando utilizamos herramientas que están ahí asociadas a aquello, y más aún si la persona se identifica identitariamente desde esa mirada, ¿sí? Es decir, se identifica como otaku, se identifica como gamer, se identifica eventualmente como jugadora de juegos de mesa, se identifica como lectora de algunos libros en particular, le gusta la ciencia ficción, le gusta un grupo de superhéroes, le gusta una serie específica, ¿cierto? Ahí entramos ya a agregarle esta posibilidad que nos permite trabajar desde esa línea. Ojo que desde las miradas tradicionales se busca en la terapia de juego interpretar a través de la observación o la participación en un juego. Desde aquí, desde nuestra mirada, menos de las prácticas narrativas, esto no sería ético. La propuesta aquí es jugar con y participando de manera genuina, si es que vamos a participar en un tipo de terapia de juego. Y de manera transparente, ¿sí? Es decir, ¿para qué estamos jugando? ¿Sí? ¿Qué estoy esperando yo para que los psicólogos y las psicólogas juegan? ¿Sí? ¿Por qué los psicólogos y las psicólogas juegan con los niños? ¿Cierto? Es habitual que los niños y las niñas lleguen a nuestra consulta y efectivamente empecemos el tiro a jugar. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Cierto? ¿Qué está esperando? Son preguntas que también los niños y las niñas se hacen. Por lo tanto, desde aquí es súper importante transparentarlo de una perspectiva ética, al menos desde las prácticas narrativas. Y un punto súper importante, y aquí me quiero detener un poquito para ver si ustedes tienen alguna duda, si podemos conversar en una instancia, a ver si va quedando algún comentario, duda que puedan tener hasta aquí, eh, es que lo fundamental que permite desde aquí fundamentar el trabajo, valga la redundancia, que hacemos en esta línea, es la teoría que subyace aquello que moviliza nuestro proceso terapéutico. Es decir, y aquí sí nos colgamos de la teoría, es decir, la teoría nos plantea, la investigación, perdón, nos plantea, la evidencia nos plantea que un terapeuta es efectivo
cuando tiene de la base una teoría, ¿sí? Y a partir de eso, ¿no? ¿Cierto? Quienes sabrán más de lo que se conoce como los factores inespecíficos, existen algunos factores que son no específicos de ciertas, digamos, miradas teóricas, pero lo importante es que tiene que estar esa mirada teórica. Cuando se ha comparado las personas que no tienen una mirada teórica con las personas que sí tienen una mirada teórica, lo que suele ocurrir es que las personas que no tienen una línea de trabajo, una mirada teórica clara, su trabajo suele ser de menos calidad, o no tener objetivos, o no lograr, en el fondo, la mejora de las personas. Por lo tanto, lo importante aquí, yo lo ponía cierto, la teoría es tu superpoder, la teoría es el poder que nos va a permitir llevar adelante nuestro trabajo, es lo que nos va a permitir también fundamentar, como yo les decía, si trabajo en un programa de salud mental, ¿por qué estoy comprando juegos de mesa? ¿Sí? Uy, usted trabaja en un programa de salud, ¿por qué está pidiendo fondos para comprar juegos de mesa? ¿Por qué quiere armar una ludoteca? ¿Sí? O si usted está en un colegio, ¿por qué está comprando o pidiendo un dinero para poder comprar Nintendo Switch? O para poder comprar otro tipo de artículos de realidad virtual. ¿Sí? ¿Por qué está haciendo jugar a los niños y a las niñas aquí lo que se viene a aprender? ¿Cierto? Usted es psicólogo, es psicóloga, o es terapeuta ocupacional, o va a trabajar desde una mirada de la rehabilitación, ¿no? ¿Cómo es que fundamentamos aquello? Depende fundamentalmente de la teoría. ¿Ya? Entonces, súper claro ahí, porque eso es lo que va a permitir eventualmente que llevemos adelante este trabajo fundamentado. O para que jueguen Just Dance, por ejemplo, en educación física. ¿Sí? Sí, trabajo desde la educación física. Entonces, hasta acá quería preguntarle si íbamos bien, ¿no? Como nos acercamos aquí ya a abordar algunos ejemplos específicos que les quiero compartir. Dejo abierto ahora el espacio un minuto mientras me hidrato, por si tienen alguna pregunta que quieran hacer, si quieren abrir la cámara, ¿cierto? Si quieren ahí les veo, ¿sí? Ana pregunta, ¿qué pasa si el niño confunde al terapeuta y lo empieza a ver como un amigo? Wow, mega pregunta, ¿sí? Uh-huh. Excelente fondo ahí, Pato, que lo veo y que va ad hoc. Súper. Bueno, Ana nos pregunta algo súper claro. ¿Qué pasa si esto implica que nos empiece y que puede ir dando vuelta, ¿no? Como una suerte de fantasmita que se nos puede poner ahí de que nos esté viendo más bien como una persona, más bien como un amigo, una amiga, más que como alguien donde vamos a trabajar en un concreto. Desde este punto de vista, depende de lo que te diga tu teoría, pero desde la mirada al menos de las prácticas narrativas, se va a plantear que es sumamente importante clarificar y transparentar a qué uno está viniendo, ¿cierto? ¿Para qué nos reunimos? ¿Sí? Eso es súper importante. Uh-huh. Sí, por lo tanto, desde aquí lo más importante es ir reiterando, ¿cierto?, qué es lo que nos convoca. ¿Sí? Ahora, si yo le voy a decir, y ahí es súper importante, tener ese discurso súper armado, entenderán ustedes. ¿Qué es lo que yo les digo a los niños y a las niñas de por qué vienen niños y niñas a, entonces, digamos, a mi espacio? Ya, yo solo puedo responder lo que pregunta Pablo ahí desde las prácticas narrativas. De las prácticas narrativas solemos dar una respuesta centrada claramente en el proceso de cambio y en lo positivo, es decir, niños y niñas vienen a mí, ¿cierto? Y se reúnen con sus familias, porque no es algo solitario, para explorar en conjunto y poder elaborar, ¿cierto?, alguna forma de responder frente a algunos problemas que le ocurran. ¿Sí? Algunos problemas que pueden ser XXX y, ¿cierto?, un montón de problemas que yo puedo mencionar. Desde esa perspectiva nos reunimos y nos ponemos a trabajar haciendo X cosas, ¿no? Lo que sea tu forma de trabajo. Trabajar a través de la caja de arena, ¿cierto? Trabajar a través de algún tipo de juego, a través de un tipo de conversación, si son niños y niñas o ya están en la juventud. Y a partir de eso, ¿no? Nos reunimos para poder elaborar maneras de poder dar una respuesta y poder, en el fondo, lograr este bienestar. ¿Sí? Desde ahí más o menos lo plantearíamos. Eso no implica, y ahí tú lo puedes plantear directamente, de que vamos a conversar sobre algunas cosas que son importantes para ti, porque lo primero que nos interesa es conocer a las personas o a los niños y a las niñas desde una posición, primero, lejana del problema, es decir, ajena a las influencias de aquello que suelen, digamos, problemar nuestras vidas o poblar nuestras vidas. ¿Sí? ¿Qué más pregunta Cindy? ¿Esta forma de colaborar es útil solo para el trabajo con niños o también con adultos? Sí, es útil, utilísima para el trabajo con adultos también. Entonces, lo que sucede es que las instancias de juego que más se conocen, o por así decirlo, lo que culturalmente nos parece, por así decirlo, más apropiado para los adultos o más apropiado para los niños,
es para los niños y las niñas poder jugar, y para los adultos conversar de manera seria, ¿sí? Conversar seriamente, así como tocarnos la barba harto, ¿no? Tratar de, mientras hacemos eso, mirar al techo con una voz así como profunda, interpretar, ¿no? Sin embargo, la propuesta de, al menos las prácticas narrativas, que van muy en línea con hablar sobre estas temáticas, dice relación con romper aquella seriedad que suele ser más bien ayuda para los problemas, y conversar en una lógica lúdica, ¿ya? Esto no es el espacio como para quizá profundizar, lo voy a profundizar un poquito al final, pero eso es un poco la mirada, porque de hecho los espacios que se han documentado o las miradas que se han logrado llevar adelante muestran un poco eso, la importancia de conectarse con aquellos aspectos que están presentes en la vida de los adultos. Ojo, de no todos los adultos y las adultas, ¿ya? Porque no todas las personas juegan videojuegos, no todos juegan juegos de mesa, sino esta mirada, como yo decía al principio, va orientada a aquellas personas donde pueda hacer esto estar presente en sus vidas. Yo les invito de todas maneras, a que si ustedes trabajan con adultos o adultas, o con adultos mayores incluso, le pregunten sobre qué juegan, sobre cuáles son sus intereses, se van a encontrar con cosas bien interesantes ahí, ¿ya? Se van a encontrar, por ejemplo, que a alguien le gusta eventualmente armar maquetas, le gustan los juegos, por ejemplo, como Sudoku, por ejemplo, le gustan, por ejemplo, o juega eventualmente cacho, ¿cierto? O juega dominó. La idea desde acá es decir, no anotar eso como un interés, sino, a ver, metámonos un poquito más en profundidad aquí. ¿Qué podemos sacar que nos puede servir aquí terapéuticamente? ¿Cierto? Esa es la invitación desde acá. ¿Ok? ¿Les parece que retomemos? Recuerden y déjala ahí. También nos pregunta, ¿en qué momento del acompañamiento terapéutico se lleva a cabo el trabajo con juego? ¿Desde un comienzo o hay cierto número de sesiones necesarias? Mira, yo creo que eso es depende mucho de tu forma de trabajo. Yo creo que aquí es como una generalización igual bien grande, pero depende con quién vayas a jugar, si esa es tu forma de trabajo con esta persona. Acá vamos a plantear diferentes alternativas al final. Creo que vamos a más adelante a responder un poco esa pregunta. En situaciones que no sea recomendable, por ejemplo, un niño que tiene problemas con adicción a videojuegos o incluso temas de sexting. Claro, exacto. Aquí hay problemas, ¿cierto? Que muy claro como tú planteas ahí, que pueden ser específicos y que donde aún más tener una competencia cultural te puede ayudar. O sea, ¿quién más puede saber, ¿sí?, cómo colaborar con alguien que tiene lo que se define como una adicción a los videojuegos que alguien que juega efectivamente videojuegos? ¿Sí? Es decir, que sabes cómo el videojuego te atrapa también, ¿sí? De cómo te permite, o en algunos momentos, aquello que está ayudando o que es agradable para tu vida, te genera daño, te genera de alguna forma algunas dificultades, ¿ya? Desde esa perspectiva, obviamente que hay que tener algunas dificultades, y respecto de lo que tú me hablas de sexting, súper importante porque también lo vamos a mencionar, que hoy día sí o sí tenemos que trabajar desde una perspectiva informada por el trauma. Y trabajar desde una mirada informada por el trauma implica tomar precauciones constantemente en la construcción de un espacio de seguridad. Por lo tanto, debes construir un espacio de seguridad sí o sí. Hoy día, cuando llevamos adelante prácticas terapéuticas, tenemos que tomar eso en consideración, ¿sí? Lo vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué propuestas vamos a encontrar? Aquí voy a ir súper rapidito para poder llegar rápidamente. Una propuesta de una definición clara de lo que es Geek Therapy, es el trabajo que encontramos en este grupo de trabajo estadounidense. Es un modelo de terapia basado en el uso de videojuegos u otras fuentes basadas en la identificación de afinidades. Es decir, el desarrollo de lo que yo les comentaba. De esto yo les recomiendo que hagan lo siguiente. La siguiente sesión que tengan con cualquier persona, pregúntenle, de cualquier edad, pregúntenle cuáles son sus afinidades, intereses. ¿Sí? No es necesario que les nombren la palabra geek o la palabra nerd, etcétera, pero pregúntenle cuáles son sus afinidades, sus intereses, dónde están encontrando hoy día bienestar. ¿Sí? En segundo lugar, lo que plantea esta mirada, este autor en particular, ¿cierto?, que Josué Cardona, ¿cierto?, que es un autor estadounidense, va a decir, desde una perspectiva basada en el modelo de Herbert Ellis, ¿cierto?, al menos desde acá, que es la perspectiva basada en la teoría de la ACT. No sé si alguien se ha formado en esa mirada terapéutica, que es esta mirada de la terapia de aceptación y compromiso, es aceptar y no cuestionar eventualmente este interés. Ser curioso o curiosa respecto de lo que moviliza a la persona, escuchar y buscar conectar aquello que la persona nos entrega con el motivo por el cual viene a este espacio. Es decir, la pregunta que es súper clara, es decir, desde este autor, desde esta línea de trabajo que está generando conocimiento, es hoy día cómo aquello que a la persona le interesa se conecta de alguna manera
con aquello que le trae a terapia. Puede ser directamente como nos compartía y nos mencionaban ahí en el chat, es decir, puede ser aquello lo problemático. Sí, súper bien. Entonces, partimos de lleno a partir de interesarnos, o también puede ser aquello que la persona, digamos, valora y que hoy día nos puede dar una pista de por qué está sufriendo eventualmente en su vida. ¿Sí? Es decir, nos puede dar una pista de aquello que está siendo hoy día de alguna manera comprometido, que está siendo hoy día complicado porque puede estar viviendo alguna problemática. ¿Sí? Desde acá, claramente hay una apertura a variados enfoques que pueden mirar esto, pero sobre todo quizá plantear desde una lógica de poder mejorar el vínculo terapéutico. ¿Ya? Esta es una visión que para algunas personas tiene que ver con también eh, con generar un vínculo, fortalecer el vínculo que podemos tener. Ahí Pablo nos dice, en grupos el conectar se vincula con involucrarse. Sí, sí, no sé a qué te refieres específicamente, lo podemos dejar aquí un poquito al final, yo creo, para que si nos quieres explicar, o si no quieres ahora mismo como expandir un poquito la pregunta, no sé si nos quieres ahí No, comentar a mejor qué para el te final refieres. para no interrumpir el flujo. Ya, bacán, bacán, pero no lo voy a guardar ahí para preguntarte al final. Otra mirada terapéutica, ¿cierto? Otras definiciones de trabajo que se está haciendo hoy día es el trabajo de estos dos grupos, en los cuales me quiero detener aquí porque también ha sido parte de, o es parte de alguna de las prácticas que les vamos a compartir en los siguientes focos que vamos a tener en los juegos de mesa, en los videojuegos y en los juegos de rol. Y es el trabajo que ha definido Geek Therapeutics en particular, un grupo de trabajo centrado en un trabajo cognitivo-conductual súper intensivo en sus terapeutas principalmente, y que comprende la terapia geek como usar la psicología de los intereses culturales geek como videojuegos, cómics, películas, series, libros, calabozos y dragones, anime y más para mejorarse a sí mismas y a otras. Es decir, utilizar ese conocimiento como una forma de convertirlo en material que pueda servir como objetivo terapéutico. ¿Sí? Aquí hay una mirada una definición súper clara, que es la que yo les compartí, ¿no? Utilizar desde una mirada clínica artefactos culturales desde esta procedencia cultural de diversas teorías para promover habilidades sociales, para promover comunidad, para reducir ansiedad y depresión desde una perspectiva ¿cierto? Más cognitiva o más clínica, podríamos decir, y ayudar a consultantes a comprender quiénes son a través de sus intereses. ¿Sí? Aquí les dejé ahí un poquito de algunos de los materiales que han producido, porque aparte de formar terapeutas en esta línea, también cuentan con variados miradas y material terapéutico también, eh, como este set de cartas que aparece aquí, que está centrado para terapeutas y clientes, que permite orientar un poco la línea de trabajo de lo que se va a preguntar, de lo que se va a trabajar en grupos o de manera individual. Y me quiero detener un poco más en este específico, porque en ello nos vamos a detener más adelante y también les vamos a compartir algunas miradas para poder trabajar específicamente, dado que la hemos podido utilizar y hemos podido también, digamos, probar, es el trabajo de Game to Grow, ¿cierto? Y Game to Grow realiza un trabajo parecido de dedicación del uso de juegos de todo tipo para el crecimiento terapéutico, educativo y comunitario. Llevan adelante de manera, digamos, más intensiva, podríamos decir, grupos de habilidades sociales terapéuticas, ayudando a jóvenes y adultos a tener más confianza, más creatividad y capacidad social. ¿Ya? Al tiro ustedes pueden y empiezan a ver entonces, si se dan cuenta, cómo existen mayor evidencia, por así decirlo, de un trabajo más cercano a los juegos de rol, los juegos de mesa, ¿sí? Que se empieza a acercar con ciertas más características de algo más estructurado en la medida en que va subiendo la edad. Ya eso es algo propio, digamos, que se está dando hoy día en el desarrollo de esta mirada de trabajo. ¿Sí? Me quiero detener aquí un poquito porque Game to Grow es conocido por su proyecto Kickstarter, ¿cierto? Que fue a principios del 2019 llevado adelante, que es conocido como Critical Core, que es una forma de trabajo, que es el caso que les quiero mostrar, un Kickstarter que se hizo muy famoso, ¿cierto? Porque fue publicitado a través de, um, eh, de ahí parece que bajó un poquito la calidad, pero ahí sí parece que volví. De Critical Role, ¿no? Que es un programa, digamos, de streaming de un juego de rol,
que es Calabozos y Dragones, uno de los más conocidos, podríamos decir el más conocido de todos aquellos, pero que plantea y que ha desarrollado Game to Grow y que hoy día ustedes lo pueden encontrar en línea para poder trabajar con esta forma de trabajo, es la generación de este espacio, de este taller, por así decirlo, que viene listo para ser aplicado, donde se utilizan el desarrollo de estas habilidades críticas, digamos, de nucleares, podríamos decir, que se van construyendo una encima de otras, que se construyen a partir de la regulación, el involucramiento, la comunicación intencionada, la resolución de problemas y la comunicación compleja, todos aquellos aspectos que se van construyendo uno encima de otro, como una forma de plantear, digamos, una forma estructurada de poder trabajar aquello mediante los juegos de rol. ¿Sí? Yo aquí les voy a mostrar, voy a ver si me puede funcionar esto, porque anduvo como medio lento aquí el internet, ¿sí? Y voy a ver si esto lo puedo abrir quizá en YouTube. Y ustedes pueden seguir mirando mi pantalla. Me avisan si algo anda mal. Vamos a ponerlo más grande, pero aquí vamos a hacer la traducción automática para que sea más fácil para quienes no hablan inglés, para que puedan leer los subtítulos. ¿Les parece? Y les voy a compartir un ejemplo de cómo esto se ha logrado trabajar en esa instancia. ¿Lo ven en pantalla completa? Háganme así. ¿Sí? Perfecto. ¿No se escucha? ¿Verdad? Buen punto. Al tiro. Ahora sí. Victoria has always been a curious child. Her very first word wasn't a word, but a question. Mama, what's that? She was pointing at a big billboard off a highway near Houston. As her parents, we knew then that she would continue to ask questions her whole life, because before she could even talk, she investigated everything. But little did we know that once she started speaking, she would quite literally talk and move from the time she awoke until the time she fell asleep for years. Oh, and she only slept 2 or 3 hours a night. And nor did we know what a violent and scary road life would also begin to take. Victoria's physically aggressive behaviors started around the time she started kindergarten. Along with the constant not sleeping, sometimes for 24 hours or more, she would quite literally attack us every morning when getting ready for school. Sometimes this required us to physically hold her in a hug until she calmed down, a technique she hated in the moment, but was always thankful for afterward. She would then stay as well behaved as possible while at school, only to come home and have what we called the witching hour. The witching hour started around 4 p.m. daily, and sometimes it would last only a few minutes, and others it ended with trips to the ER, begging for help. These episodes included tearing apart our home, the furniture, and even physically attacking us or her sister. This also led to her being quite isolated at school during her formative years. Her constant anxiety issues, sensory issues, and breakdowns at school had stigmatized her in the eyes of her peers. Even after she was medicated, it remained a challenge for her to make friends, as her schoolmates only saw her as the weird kid. Finally, at 8 years old, after many different diagnoses, tests, and evaluations, we finally had the primary diagnosis of ADHD, in addition to her already treated anxiety disorder. We began medication, in addition to continued therapy, to help her combat the aggressive behaviors and to aid her in the ability to focus enough to complete schoolwork. It worked like magic, and within a week, our girl, with a scary violent streak, became the sweet, shy, well-mannered, and straight-A student we knew was hiding in there all along. We switched schools for her to give her a new start, which improved her both academically and gave her a new social beginning. However, she continued to struggle socially in a major way. By middle school, she had only ever seen one friend outside of the classroom and was never invited to parties or events by any of her classmates. And this was spiraling her into depression and worsened anxiety as she began to hit her teenage years. Then, we read about something called Game to Grow in the local paper. It was an organization founded by a therapist and a teacher to address issues of child mental health in a way that didn't involve medication. They used the background of a popular role-playing game, Dungeons & Dragons, to help the children see themselves in another way.
D&D allowed the facilitator to put the children's characters, not the children themselves, into activities and events in a made-up fantasy world that may be overstimulating in the real world. The children are instructed to solve social interaction issues as their character, thereby relieving the stress of real-world stimuli. So, Victoria began participating in Game to Grow when she was 13 years old, and almost immediately, we began to see changes. First, it was simply her excitedly talking about her D&D character, her adventures with her group, and locking herself away less at home. Her ability to evaluate her issues in the realm of her character, and having the assistants work out any social awkwardness, became key for getting her to come out of her shell. Suddenly, this girl, that used to be so isolated and sad, began breaking out. She became excited for the D&D sessions to come, and couldn't wait to be able to explain what had happened in this week's story. And it has since evolved to her seeking out friends with confidence. Now she has a very close circle that she not only confides in, but that she communicates with, spends time with, and invites out. These are seemingly normal things, but we were worried that they would never happen for her, or happen at a cost. But now she's constantly reaching out to help any of her friends, or simply classmates who might need help, and is able to navigate socially with a great group of friends. These D&D sessions with Game to Grow have also helped give her confidence to pursue her hobbies. For instance, Victoria had always had an interest in art and drawing, but never considered herself very good. But one of the tasks that was given to her upon starting with the group was for her to draw her character. And while at first it was a little paralyzing, now she has confidence in her artwork. She shares it both online and with her friends, and even expressed interest in pursuing college coursework around this passion. Plus, she recognizes the correlation between what she's working on at Game to Grow with her real life, and because of that, is miles ahead of a typical 16-year-old in her ability to analyze her own behaviors and moods. She's now able to take in social situations, evaluate them using the techniques she's learned, and respond appropriately. Because of her regular D&D sessions with Game to Grow, their attentive staff, and parents who love to engage with her tales of adventure, Victoria now has a chance to experience life in a way that so many of us often take for granted. And all of you watching, please don't forget to check out the amazing... Espero haya servido ahí un poco la traducción un poco tarzanesca, pero el objetivo de poder ahí contarles ahí con errores y todo, el poder mirar este ejemplo tiene que ver con, digamos, cómo se está utilizando en algunas instancias, en algunos ejemplos, digamos, esta mirada aplicada de este ejemplo que yo les mostré, ¿cierto? Que es Critical Core, que es esta forma de trabajar desde esta mirada, desde este juego, que algunas personas conocerán, que otras personas también quizá habrán oído por ahí, digamos que tiene que ver con el uso eventualmente de juegos de mesa, o que es una modalidad de juegos de mesa, en realidad los juegos de rol, para el abordaje de temas complejos, ¿sí? Y quizás es lo que más nos choca, es decir, cómo abordo temas serios a través de algo que es sumamente lúdico, ¿cierto? No solíamos comprender, o no se suele comprender más bien, de que uno necesita cosas serias para abordar cosas serias, o problemas serios, ¿no? Y desde ahí, otros ejemplos interesantes, solo por mostrarlos, porque ahora la idea es poder compartirles algunas miradas, pero solo para poder mencionarles algunos ejemplos que vamos a estar compartiendo aquí en las siguientes instancias, donde profundicemos en alguno de estos, algunos grupos de trabajo. Son el Bodhana Group, ¿cierto?, que está trabajando desde una mirada a través de la producción de estrategias específicas de la utilización de juegos de mesa o programas, o también juegos terapéuticos de rol, y también el acompañamiento a través de juegos de video, ¿cierto?, de videojuegos. Vamos a compartir también eventualmente, cuando hablemos de juegos de rol, sobre cómo este grupo, ¿cierto?, que es Fortify Strength, está llevando adelante terapia también de carácter de rehabilitación a través de educación física, para utilizar calabozos y dragones para poder llevar adelante terapia de recuperación que se conoce como fisioterapia. Y algunas otras estrategias interesantes ahí que vamos a estar compartiendo. En el ámbito, ¿cierto?, de iniciativas específicas, en términos de las historias o la evidencia que tenemos en el área, ¿no?, hay iniciativas puntuales que han sido utilizadas en este espacio y que vamos a estar compartiendo. Yo ahora me voy a apurar un poquito para poder llegar a la instancia de poder compartirles cómo se puede utilizar esto, ¿cierto?, cómo llevarlo adelante, cómo planificarlo, cómo ponerlo en juego, ¿cierto?, en las instancias en las que colaboramos, ¿no? Y desde una mirada particularmente que es la que tenemos tanto en Aventuras Terapéuticas como en Travesía Vital.
¿no? ¿Qué iniciativas específicas o puntuales tenemos evidencia de que existen en estos momentos, ¿no? Existen muchos juegos de mesa con uso terapéutico. Esto, ojo, no confundirlo con lo que tiene que ver con la utilización de material terapéutico. No todos los materiales terapéuticos tienen carácter de juego, ¿sí? Uno de los más conocidos, más cercanos que podemos pensar ahora, cierto que lo conocerán, es el monstruo de colores, donde existe efectivamente un objetivo terapéutico y existe también, digamos, reglas específicas, un juego que se puede ganar de una determinada manera, no tiene una estructura y que también a partir de la creación de un juego de mesa ha permitido esto. Ahí les puse yo varios juegos que han sido orientados específicos para poder abordar desde esta mirada, para poder trabajar temáticas específicas, digamos, que rozan en el fondo la intersección entre el material terapéutico y los juegos propiamente tal. Y hay otros juegos, ¿cierto? Claramente, que también es una mirada que ha sido poco documentada, pero que también la vamos a compartir cuando estemos hablando de juegos de mesa, que es el uso de juegos de mesa con fines terapéuticos, es decir, juegos de mesa que están no pensados en tener un fin terapéutico, pero con un, digamos, con la utilización o con la intencionalidad de trabajar alguna temática que sea importante trabajar en un grupo o con una persona o eventualmente, digamos, frente a una temática específica, ¿cierto? Algunas que reconocerán ahí puede ser, por ejemplo, el Pandemic, ¿no? Que es un juego muy conocido de mesa, ¿no? Se ha utilizado extensivamente para trabajar temáticas de trabajo en equipo, pero otros también ahí que vamos a estar compartiendo eventualmente más adelante, ¿ya? ¿Qué sabemos de los videojuegos para acercarnos eventualmente a aquello que tiene que ver con comentarles sobre cómo utilizar esto, que quizás es lo que les puede también, digamos, estar, digamos, ser parte de la curiosidad que puede estar ahí flotando, ¿no? Tempranamente ya en los 90 se comienza a desarrollar un cuerpo importante de investigación que va a empezar a plantear el uso, ¿cierto?, de los videojuegos en contexto terapéutico, ¿ya? Este artículo muy, muy inicial de Gardner, ¿cierto?, planteó o escribió sobre aquellos beneficios que pueden ayudar a evaluar para la capacidad para resolver problemas, para informar o reflexionar respecto a las consecuencias de malas decisiones, para mejorar la coordinación ojo-humano, ¿no?, y la vinculación con otras personas también en el contexto, particularmente de cuando se comparten un videojuego, ¿sí? A partir de este paper, ¿cierto?, que aparece acá arriba, del 91, que tituló muy pertinentemente ¿Pueden los hermanos Mario, ¿cierto?, ayudar, ¿cierto? A partir de este trabajo de llevar adelante una psicoterapia adjunta con esto. ¿Qué otras evidencias tenemos? Solo por mencionar algunas, porque vamos a detenernos más en eso cuando estemos hablando de aquello. Eh, Existe evidencia de que los videojuegos han servido como herramienta de distracción cognitiva para pacientes con bioterapia. Se ha encontrado también que ayudan a mejorar el autocontrol en la toma de decisiones, ¿sí? Solo por mencionar aquellos papers, ¿cierto?, que fueron más fundantes, más iniciales, que comenzaron a aparecer en espacios de publicación reconocidos, ¿no? Y en estas instancias de espacio de publicación propiamente tal clínico, ¿cierto?, con todo lo que significó esa barrera de plantearse dentro de los videojuegos. Pensemos que los videojuegos existen hace bastante tiempo, ya no son de los 90, ¿cierto?, son de mucho más atrás, su aparición data de los 70, por lo tanto, tuvo que pasar un tiempo importante para poder incorporarlos a esta instancia, pero ya al comienzo de los 90 empezamos a ver una aparición importante y una validación eventualmente de la evidencia que sostiene, por ejemplo, en la utilización para abordar a personas que han sido víctimas de trauma o identificar eventualmente su utilidad para conectarse con aquellos consultantes, con aquellas personas que podían tener inicialmente una resistencia a trabajar con nosotros. Resumiendo, ¿qué es importante aquí? Se están realizando muchas iniciativas y todas estas iniciativas las vamos a revisar de manera, digamos, más profunda en cada una de las instancias que vamos a estar compartiendo, pero estas iniciativas, ojo, son difíciles de encontrar, son difíciles de difundir, son difíciles de encontrar formación. Por lo tanto, la idea de estos espacios también es que podamos, de cierta forma, compartir habilidades, que podamos también fomentar el hecho de poder probar, diseñar de manera responsable también instancias que puedan permitir trabajar con las personas con las que compartimos. Esto implica, claramente, tener un efecto secundario. Es difícil implementarlas para obtener recursos, es decir, nos cuesta en general fundamentar para poder, digamos, implementar esto en las instituciones que llevamos adelante. La mayor parte de estas iniciativas queda relegada a la atención privada, espacio del que en general no reportamos o reportamos poco. Por lo tanto, comprendemos que hay muchas iniciativas de manera suelta, ¿cierto?, que están dando vueltas, lo cual hace difícil este acceso y se va enmascarando el uso que va teniendo esto de manera puntual, ¿sí? ¿Qué es
¿Cuál es un ejemplo a seguir eventualmente para nuestras disciplinas frente a estas dificultades que tenemos hoy día de fundamentar, de encontrar imagen, ¿cierto? Lo que ha estado haciendo en el área de la aplicación del uso de juegos de mesa o videojuegos u otras fuentes IGNO en educación, en pedagogía, en didáctica, ¿cierto? Quienes llevan adelante investigación, quienes llevan adelante formación desde la pedagogía, desde la didáctica, han logrado, digamos, avanzar bastante en estas líneas de trabajo. Tenemos aquí un representante local, ¿cierto?, a nivel latinoamericano como referente, como es el Observatorio del Juego, que trabaja esta temática, que forma a personas desde la lógica de, ojo, aplicar, utilizar estos artefactos culturales desde una lógica de enseñanza-aprendizaje. No es lo mismo que hacemos en el contexto terapéutico, pero ojo que también existen unos puentes ahí que nos pueden ayudar también a colaborar en poder hacer eventualmente, digamos, ciertos cercanos, ciertos usos de ciertas herramientas, digamos, de los videojuegos, de los juegos de mesa particularmente, a partir de estos conceptos que han aparecido, y no sé si ustedes lo han escuchado o no, está el ABJ, ¿cierto?, el aprendizaje basado en juegos, que tiene una mirada específica para poder trabajar en la utilización de los videojuegos, y también el concepto de gamificación, ¿cierto? El concepto de gamificación ya se ha tergiversado un poquito, ya está medio comercializado, podríamos decir, como que ya todo se ha gamificado, pero sin embargo es un concepto que es súper valorable desde el punto de vista de la instalación, de crear experiencias que sean o que tengan ciertos componentes parecidos a los juegos, ¿ya? Y hasta aquí, ¿cierto?, comentarles un poquito para llegar efectivamente a, bueno, ¿cómo utilizamos esto? ¿Cómo lo podemos comprender desde lo que es la mirada en que trabajamos, en la mirada en que desde Travesía Vital, desde particularmente desde la mirada de las prácticas narrativas, podemos comprender de cómo integramos eventualmente estas prácticas, estas formas de trabajo, ¿ya? Primero, plantearles para las personas que no conocen las prácticas narrativas, es siempre un desafío comentar qué es esto, ¿ya? Yo lo definiría rápidamente desde la mirada un posicionamiento también político, ¿cierto? La terapia narrativa se caracteriza por estos tres elementos que aparecen aquí planteados arriba, ¿no? Primero, rehusarse; segundo lugar, ser curioso o curiosa; y en segundo lugar, innovar. Es decir, en primer lugar, rehusarse a las comprensiones tradicionales, internalizantes, psicologizantes respecto de los problemas de salud, ¿cierto?, respecto de los problemas psicológicos, de los problemas de la vida de las personas. En segundo lugar, ser curiosos y curiosas respecto de cómo es la vida de aquellas personas con las que trabajamos, ¿sí? ¿Qué es lo que las mueve? ¿Qué es lo que hace que se muevan en el mundo? ¿Cuáles son sus intenciones, sus sueños, sus metas? En segundo lugar, perdón, en tercer lugar, innovar y buscar siempre formas alternativas de poder responder a lo que tradicionalmente es la respuesta en contextos terapéuticos, en contextos, digamos, de salud mental o en contextos educacionales donde se promueva el cambio, ¿sí? Siempre de sus comienzos, ¿cierto?, a partir del desarrollo de, digamos, de estos terapeutas australianos que siguen una línea sistémica y generan su propia propuesta desde una mirada postestructuralista. Desde el punto de vista epistemológico se plantea una influencia no exclusivamente de la psicología, sino desde la antropología, desde la sociología, con diferentes ideas que son muy importantes desde aquí. La terapia narrativa se hizo conocida justamente por aplicar un enfoque lúdico en este artículo fundante, ¿cierto?, a mediados de los 80, digamos, se llama Pseudon Copresi, la historia de una familia desde un círculo vicioso, un círculo virtuoso, ¿cierto?, donde aparece este personaje súper importante que es la caca traicionera, ¿cierto? Este artículo se trata sobre el abordaje de un caso de Copresi, ¿cierto? Michael White le pone Pseudon Copresi a propósito, y de cierta forma lo que explica o lo que plantea este artículo es como una forma de trabajo, digamos, que está centrada en lo lúdico, que nos ayuda a evitar la seriedad que se instala y que colabora con esta internalización y estas definiciones empobrecidas en la vida de las personas y sus relaciones, nos puede ayudar. Desde aquí nos guían un poco estas frases, ¿no? Un poco como citas que están aquí abajito de aquellos autores aquí que aparecen dibujados, ¿no? Michael White y David Epstein, los autores principales, pero no los únicos exclusivamente, ¿no? Pero son aquellos que fundan, por así decirlo, digamos, la mirada terapéutica. Primero, en hacer exótico lo cotidiano, que significa desde las ciencias sociales y particularmente desde la antropología contemporánea, comprender que una aproximación, una forma respetuosa de acercarse a las personas es, en el fondo, no dar por sentado
aquellas comprensiones que tenemos respecto de sus intereses o de sus vidas, ¿cierto? Interesarnos de manera genuina en aquello que puede colaborar con comprenderles alejados o alejadas del problema. En segundo lugar, la lógica de asesorar al asesor, es decir, si yo no sé eventualmente cuál es el interés o qué significa esto de una determinada serie de libros de fantasía muy extraño que solo eventualmente se pueden encontrar porque este consultante los trae del extranjero, ¿sí? Y le interesa mucho, bueno, puedo preguntarle a la persona. Puedo en el fondo, digamos, y tengo el deber o tengo la posibilidad de interesarme, de poder comprender cómo esto es importante en la vida de la persona. Y en tercer lugar, el uso de los ritos de pasaje como algo que también se extrae eventualmente de la antropología y del encuentro con la sociología, de comprender también cómo esta metáfora de los ritos de pasaje nos puede hacer comprender las tareas o labores que llevamos habitualmente en el contexto terapéutico. Las prácticas narrativas, por lo tanto, se han implementado en diversas instancias, en diferentes, digamos, aplicaciones, tanto en diversos espacios etarios, y por lo tanto nos plantean o resuenan un poco con lo que nos va a plantear este autor, que me parece fundamental para poder comprender los estudios sobre el juego, ¿no? Que es Brian Sutton Smith. Brian Sutton Smith va a plantear que lo opuesto al juego no es el trabajo, sino que es más bien la depresión, haciendo en el fondo eco de cómo eventualmente, desde una mirada contemporánea que hace eco también, por ejemplo, desde la mirada informada por el trauma, vamos a comprender. Vi que me pegué. Ahí no sé si se me logran escuchar. No sé si me... Ahora sí. Volví. Muy bien. Todo del principio, entonces, desde las prácticas narrativas. Les estaba comentando, no sé hasta dónde alcanzaron a escuchar, no sé si alguien me puede ahí como echar una mano desde dónde fue lo último que le alcancé a comentar. Del uso de... los ritos, ya, gracias. Ya, desde el uso de los ritos de pasaje, yo les comentaba como una estrategia para comprender, como una metáfora para comprender aquello en los cuales nos involucramos, cómo comprendemos el espacio terapéutico, ¿sí? Como un espacio donde se hace posible poner en pausa, por así decirlo, las asunciones cotidianas que tenemos sobre la vida, sobre los problemas, y donde podemos desarrollar eventualmente también formas de enfrentarnos y reinsertarnos eventualmente en una comunidad que también es importante que nos reciba de una determinada manera, ¿sí? Y no perpetúe también, digamos, los problemas. Yo les comentaba que existe un autor, eso es lo que quizás alcanza a caerme justo, ¿no? Que es Brian Sutton Smith, que va a plantear desde una mirada interdisciplinaria que lo opuesto al juego no es el trabajo, ¿cierto? Es la depresión. ¿Qué significa con esto tan radical que plantea este autor? ¿No? Es que efectivamente existen formas de comprender el juego que van a plantear o que se va a plantear desde lo que él llama los 7 retóricas del juego. Es decir, las formas en que se valoriza, la forma en que se comprende en diferentes contextos académicos incluso el juego. Y hay algunas formas que son súper contemporáneas y hay unas formas también que son muy antiguas. Aquellas formas más contemporáneas de cómo comprendemos el juego hoy día es como progreso, ¿sí? El juego lo estudiamos porque aparentemente a través del juego hoy día difícil que encontremos una persona que diga que no es importante jugar para los niños, déjenlo jugar a los niños, ¿cierto? Encontramos eso como algo, digamos, súper valorado hoy día casi en la sociedad, ¿no? Entendemos, algunas personas de repente uno escucha, no sé si le ha pasado a usted, ¿no? Como el trabajo de un niño es jugar, ¿sí? Entonces uno escucha ese tipo de aseveraciones, ¿no? Otra retórica más tiene que ver con una expresión también de la voluntad individual, también como trabajo de desarrollo importante y también como un juego imaginario transformativo que está asociado también a las artes hoy día contemporáneamente. Pero hay otras formas también que son más antiguas, ¿no? El juego también es un espacio de poder, un espacio también de competir, de jugar, que está manifestado también en las culturas a través de los juegos, de los deportes, ¿cierto? En teatros donde se hace muestra también del poder, ¿no? El juego también resuena eventualmente con la identidad, con las formas en que nos asociamos eventualmente a una determinada identidad colectiva a través de los carnavales, los rituales, los festivales, ¿cierto? Y en última instancia, también aparece como importante la mirada asociada también a lo que yo les comentaba al principio, ¿cierto? También hay una consideración del juego como un aspecto frívolo, un aspecto que va en contra o que cuestiona el poder, ¿cierto? El juego también
como una forma de subversión, ¿sí? Desde aquí, desde la terapia informada contemporáneamente por el trauma, también nos va a interesar importante de cómo el juego es algo que va a sufrir o que se va a ver afectado eventualmente cuando estamos viviendo los efectos de la injusticia, ¿cierto? Que pueden ser efectos que vivimos en nuestra salud mental, que vivimos cotidianamente, y que puede ser eventualmente el camino eventualmente para romper patrones de desarrollo, entre comillas, desde esa mirada que pudieron haber sido afectados. ¿Cómo entonces, en forma concreta, logramos trabajar? Esto puede ser un poquito oscuro para las personas que no se manejen desde las prácticas narrativas, pero lo vamos a tratar de explicar lo más simple posible, ¿no? En las prácticas narrativas nos encontramos trabajando desde esta mirada a través de buscar que la persona se posicione frente al problema, a través de conversaciones externalizadoras, donde pueda comprender el problema como separado de sí mismo, de sí misma, pero fundamentalmente nos interesa sobre todo que se posicione frente al problema, comprender por qué se opone eventualmente al problema, por qué llega de alguna forma a oponerse. Esto supone que tengamos el convencimiento de que las personas se oponen a los problemas. Eso es algo que no es transable de esta perspectiva. Se considera a la persona siempre como una persona, como alguien que responde, ¿sí? Como alguien que está buscando resistirse quizás a alguna dificultad. En este reconocimiento encontramos fuentes culturales en la externalización, ¿cierto? Podemos eventualmente aquello que se externaliza o la metáfora que ocupamos en la externalización, digamos, estar informada eventualmente por aquello que, que le interesa a la persona, por aquellos enemigos antagonistas que reconoce eventualmente en aquellos intereses que pueda tener. Dado que nos interesa particularmente en las prácticas narrativas encontrar aquello que llamamos hechos extraordinarios, que nos vincula con aquello que la persona sostiene como importante, que es aquello que es el relato alternativo que estamos buscando desarrollar junto con la persona y poder, obviamente, profundizarlo. Solemos encontrar que estos espacios están vinculados a estos hechos extraordinarios, los espacios en los cuales participa la persona, espacios con intereses asociados a lo geek, a lo nerd, ¿cierto? A los espacios de juego, suelen ser espacios donde aparecen los hechos extraordinarios de manera más importante. Y en las conversaciones de remembranza solemos a veces también reintegrar personas en nuestras vidas, encontrar también la influencia, digamos, bidireccional que tienen estas personas o estos personajes, o estas historias, o estas conexiones virtuales, o estos grupos de juego que son importantes para las personas con quienes trabajamos. Por lo tanto, aquí hay una riqueza para poder trabajar en esto. ¿Cómo en concreto? Y eso lo vamos a ir conversando, pero aquí yo les dejé 5 ejemplos de cómo puede esto llevarse adelante. Les voy a mostrar un ejemplo ahora para poder terminar, para que podamos conversar. Cómo eventualmente, de diversas formas, podemos utilizar el enfoque geek afirmativo en las prácticas narrativas desde una terapia narrativa, ¿no? En primer lugar, como yo les planteé, en la exploración de metáforas cuya fuente pueda estar presente en los intereses de las personas, ¿sí? Metáforas que pueden estar asociadas, por ejemplo, a cierta dinámica, ¿sí? Que pueden estar asociados a la forma en que se comprende una determinada historia en la vida de una persona, ¿cierto? A la historia eventualmente de un héroe o una heroína, pero también en la forma en que vamos comprendiendo o que vamos acercándonos a aquello que en reautoría, como dice acá, exploramos, que es los valores que son relevantes para la vida de la persona, considerando las complejidades, su historia y la forma nueva de profundizarlo. ¿Cómo quiere que se siga desarrollando esto? Por ejemplo, en la conversación que yo les planteaba, ¿cierto? Si la persona valora el sacrificio, ¿no? Que está presente en este caso que yo les comentaba, por ejemplo, donde se puede llegar a conversar sobre la importancia del sacrificio en el contexto de Fullmetal Alchemist, ¿no? Podemos llegar a tener una conversación entonces de qué valora la persona respecto a este sacrificio, pero cuáles son también los límites de ese sacrificio, ¿sí? Cómo esto intersecta con otras ideas que pueden estar presentes también en este espacio, ¿sí? Nos permite entonces también abordar aquello que la persona encuentra relevante, valora eventualmente en estas fuentes y que nos conecta con aquello que son los sueños, las esperanzas, las habilidades, aquello que la persona es importante en su vida. Como de otra forma también, como práctica narrativa eventualmente inspirada, directamente también podemos invitar a actividades que ojalá estén lo más cerca de la persona posible en términos de su cultura, de su experiencia, de sus intereses, a través de una metáfora que podamos llevar adelante la creación de un espacio seguro, un espacio que nos permita abordar luego problemáticas, ¿sí? Esto puede ser, por ejemplo, si la persona está interesada en la creación
digamos, o tiene un equipo de superhéroes en su mente, podemos entonces trabajar con esta persona respecto a utilizar esta metáfora para que forme su propio equipo de superhéroes en su vida, ¿sí? ¿Quiénes formarían parte de ese equipo? ¿Qué personas o qué superpoderes serían importantes en la vida de esa persona? ¿Sí? Entre más cerca esté esa metáfora, entre más esté, en el fondo, de alguna forma resonando con los intereses de la propia persona, mejor. Podemos también orientar un juego o invitar a una práctica mediante un ejercicio que nos acerque justamente a un hecho extraordinario, ¿sí? Si vemos en el fondo que el problema es muy, digamos, opresor, que está en todo momento en su vida, podemos en el fondo implementar un espacio donde podamos ver que se puede, digamos, o podemos llegar a conocer a la persona fuera del margen del problema, ¿sí? No es lo mismo que construir vínculo, porque aquí estamos hablando directamente, ¿cierto? Y es un lenguaje que en general no utilizamos desde las prácticas narrativas, este tema de construir el vínculo. No puedo yo ahí profundizar un poquito más adelante, pero supone invitar a la persona a una práctica donde podamos conocerle de una manera diferente. Yo les voy a ahora contar, de hecho, un ejemplo para poder cerrar. Y en un segundo lugar, que también es una posibilidad que hemos explorado, es trabajar en dos fases. Invitar a una experiencia y luego utilizar los mapas narrativos para poder reflexionar posteriormente, ¿cierto? Que es otra posibilidad también en la cual se puede implementar estas prácticas. Yo les quiero mostrar aquí un ejemplo, ¿sí? En concreto, para poder cerrar aquí, para que puedan ver el uso de un juego de mesa, ¿cierto? Este en concreto tiene que ver con los Rory Story Cubes, algunas personas de ustedes lo conocerán. Yo les voy a compartir aquí al final una página online donde uno puede utilizar los Story Cubes, digamos, de manera de un simulador de dados, sin que ustedes ahí no los tienen a mano. Pero en esta instancia, en este trabajo, nos interesó implementar la introducción de juegos de mesa colaborativos narrativos orientados a conversaciones de reautoría, es decir, cómo llevar adelante conversaciones de reautoría, que es un mapa específico de la práctica narrativa, ayudado, ¿cierto?, por, digamos, esta habilidad en, eventualmente, en un grupo de personas, ¿cierto?, que uno podría pensar en un grupo de niños y niñas que están afectados por algo muy grave, ¿cierto?, como podrían pensar que son los efectos de abuso sexual, ¿ya? Por lo tanto, desde esta perspectiva, aquí les dejé yo un ejemplo que después ustedes ahí pueden, digamos, revisar, pero en concreto es la invitación a esta actividad, ¿no? Jugar tirando estos dados y crear una historia en conjunto que vincule o que una sí o sí todos los resultados que puedan aparecer aquí eventualmente en este set de dados, ¿no? Y en este caso, para llevar adelante o para facilitar una conversación de reautoría, que es algo que nos cuesta bastante en general, digamos, a los terapeutas y a las terapeutas. Es decir, ¿cómo logro yo tener conversaciones sobre aquello que está al margen del problema? ¿Sí? Si eventualmente un niño o una niña llega en una instancia a definirse de manera muy negativa, ¿cómo evitar eso? Que se vaya comiendo nuestras sesiones, ¿cierto? Que vayamos caminando hacia poder trabajar desde una perspectiva, digamos, de explorar aquello que es el relato alternativo que nos interesa trabajar, ¿sí? Hasta aquí, ¿cierto? Les voy a dejar. Yo obviamente esto se los voy a compartir para que lo puedan mirar un poquito más en profundidad, así como también una página donde pueden eventualmente utilizar esto si quieren utilizarlo. Online se puede utilizar también. Y dejar un espacio para que podamos compartir, porque la idea de ahora es que si tienen alguna duda, si tienen alguna, digamos, pregunta o reflexión de lo que podamos haber conversado y que vamos a seguir conversando, plantearle que lo que se viene no, digamos, está orientado a poder seguir conversando en esta instancia, en poder seguir, digamos, eh, profundizando en cada una de las temáticas que tengamos acá y también en acompañarles eventualmente, si es que alguna persona, y esto lo planteamos directamente, se encuentra enfrentándose a un desafío donde tiene que abordar eventualmente, digamos, alguna instancia colectiva o tiene que, digamos, o quiere implementar, digamos, alguna instancia de juego, dejar planteada desde ya la disposición para poder colaborarles, ¿ya? Entonces, voy a dejar aquí de compartir. Voy a ver si les comparto enseguida mientras podemos ahí pensar si es que tienen alguna duda o pregunta hasta aquí, lo que hayamos compartido, a ver si logro encontrar la página con los generadores de Story Cubes. Ok, aquí la encontré. Les voy a compartir esta página, súper simple porque ustedes pueden generar los cubos de historia para poder jugar
ya como una práctica concreta en la que fue basada esta investigación que yo les mostré, ¿sí? Ahí se las voy a compartir en el material que les logre compartir al final, que va a tener lo que hoy día pudimos, digamos, compartir junto con algunos otros elementos que fueron ahí mencionados. Entonces, nos queda el espacio para poder seguir conversando respecto de las preguntas o los comentarios que ustedes puedan tener, ¿sí? Ahora voy a ponerles a ver como galería, para poder ver si es que alguien tiene alguna duda o pregunta de lo que podríamos, de que haya quedado de lo que les compartimos, que hacia el final lo comprimimos así a morir, ¿sí? Ahí yo tenía una pregunta, pero no encontré cómo levantar la mano. Vale, te escuchamos. Perdón. Que cuando estábamos hablando como como de estos 5 puntos que eran como preguntar por interés, ser curioso, escuchar, había uno que era conectar, que era el último, y a mí igual me gusta harto lo que es la psicología como comunitaria y lo social. Entonces, desde ahí se habla como del involucrarse con el territorio. Entonces, quería saber de que si es que este conectar se relaciona con ese concepto de involucrarse en el sentido de que igual es como lo mismo, pero de repente las palabras igual como que tienden a tener como distintos significados y por eso quería como clarificarlo, porque además voy a hacer mi práctica en eso, entonces como que quería hacer. Ujú. Sí, mira, yo creo que no necesariamente. Pienso que el sentido de involucrar es muy superior y mejor que el de conectar, ¿cierto? Entonces creo que es un objetivo como más amplio que se ve como más en proceso cuando uno trabaja desde una perspectiva como de lo comunitario. Eh, Acá tiene que ver directamente con una precisión súper específica. Plantea este modelo, que es el modelo de Geek Therapy, desde la mirada súper específica también de la terapia de aceptación y compromiso que plantea desde una lógica, digamos, cognitivo-conductual Berlis, que tiene que ver con un paso súper específico, que es que luego de tú conversar con la persona que te viene a preguntar por algo, o en este caso con el grupo que te está planteando sus intereses, luego de que lograste explorar eso, conectar la problemática con esos intereses, ¿sí? Es decir, los problemas que traen al hecho de que tú estés ahí en el territorio, por ejemplo, en el caso de la lógica comunitaria, a los intereses, ¿sí? Esto puede ser, por ejemplo, yo veo que está presente el interés, en este caso, de que todo el grupo, por ejemplo, está interesado o interesada en hacer murales, ¿sí? Y hablamos largamente sobre los murales, ¿sí? La importancia de que hay gente que es especialista en murales, ¿no? Que hay técnicas específicas, etcétera. Ahora, la pega que va a plantear este autor desde una mirada es como alguien que es nerd de los murales, ¿cierto? Tengo un grupo que es nerd de los murales, que está interesado en eso, ¿no? ¿Cómo puedo yo utilizar eso a favor del problema que me trae aquí el territorio? ¿Sí? Es decir, ¿pueden ayudarnos los murales de alguna manera a, de alguna forma, a trabajar con aquello que me trae aquí? Con lo que sea que te haya traído y a veces por diferentes situaciones uno está en el territorio, a veces porque hizo un diagnóstico, a veces porque uno viene representante de una institución, ¿cierto? Yo creo que por ahí quizá puede vincularse, pero lo que tú planteas quizás es mucho más potente, ¿no? Porque yo pienso, mi posición es que uno se involucra en el territorio así desde el comienzo, desde el momento uno, ¿sí? Claro, sí. Gracias, me queda más Uh -huh. claro. De nada, qué bueno que haya sido de utilidad. No sé si nos queda alguna pregunta, si alguien quiere ahí como consultar respecto a algo de lo que compartimos, igual lo vamos a compartir ahí nuevamente, como les decía yo, a sus correos que están en el formulario. Les vamos a mandar aquí lo que nosotros aquí compartimos y algunos de los elementos que quedaron ahí como de links, ¿sí? Si habrá quedado alguna pregunta, si no hay más preguntas o si no están, lo dejamos ahí entonces pendiente para la próxima ocasión, donde la idea es compartir, como es ahí, nos plantea Josefina, nuevas ideas, nuevas formas de poder hacerlo. Yo sí, si ustedes me preguntan, porque yo ahora les voy a enviar también una invitación a aquello, si ustedes me preguntan cómo se puede partir trabajando con esto, solo hagan el ejercicio de las siguientes personas que, las siguientes personas que puedan atender, conversar,
pregúntenle sobre esto, ¿cierto? Sobre sus intereses y afinidades, ¿sí? Pregúntenle, y si pueden aún más, pregúntenle qué es lo que valoran de aquellas instancias, ¿sí? No solo los problemas de aquella instancia, sino qué es lo que extraen de positivo, qué es lo que los moviliza, ¿cierto? ¿Qué es aquello que los mueve, ¿cierto? Los hace sonreír. Primero uno, probablemente van a notar, esto solo es mi experiencia sumamente, digamos, sesgado, que la cara le va a cambiar, ¿cierto? La disposición, el tiro, como que de otra manera les van a hablar, ¿sí? Pero en segundo lugar, y para lo que nos convoca desde una mirada de aliarnos, en una lógica de trabajo, es que van a tener una cantidad importante de fuentes muy cercanas a la experiencia para poder hacerle frente al problema que sea que estén trabajando con las personas o con los grupos con que estén trabajando. ¿Ya? Ahí decían, sale el server de Discord, puede ser, sí puede ser una buena idea ahí activarlo. Ahí puede ser una buena instancia para poder también continuar la conversación. ¿Ya? No sé si nos quedan ahí si queda ahí, como dice Michael, también la instancia planteada de poder conocer otras miradas, ¿cierto? También nos damos ahí por pagados de esta instancia también de que sirva para movilizarles ahí desde el punto de vista de nuevas formas de poder trabajar también teniendo esto en consideración. Ahora, las herramientas, ¿cierto? Que podamos compartir, la idea es que vayamos ahí introduciéndonos en profundidad en las siguientes que vayan viniendo, que sean específicas de cómo utilizar juegos de mesa. ¿Sí? ¿Qué juegos de mesa utilizar? ¿Cierto? ¿Se pueden piratear los juegos de mesa? ¿Cómo supero el valor ridículamente alto que tiene un juego de mesa? ¿Cierto? ¿Cómo supero esa barrera? ¿Cómo comparto? ¿Cierto? Existen formas de poder claramente trabajar con eso. ¿Cómo trabajo con videojuegos? ¿Sí? Puedo trabajar online con videojuegos, puedo integrarlos puedo jugar al mismo tiempo de que sean esta instancia. Digamos, son diversas posibilidades que pueden también, digamos que vamos a explorar mirando también ejemplos de cómo se puede llevar adelante. Y lo último, ¿cierto? Que es lo que está más cercano a nuestro corazón, porque también es el nivel de ñoñez también más especializado, podríamos decir, que tiene que ver con lo que les comentamos respecto del uso de juegos de rol. También lo vamos a compartir para quienes ahí se quieran interesar y todo como les decía, para poder ir cerrando, incluso el Monopoly o el Gran Capital se pueden utilizar, ¿cierto? Como para tener grandes aprendizajes, ¿no? Como plantean ahí Jaime nos deja, ¿no? Eh, que puede haber bien ahí, que puede haber bien ahí líneas de trabajo interesantes que se pueden conversar de cómo utilizamos ese juego tan aleccionador, ¿sí? Respecto a cómo funciona hoy día nuestra economía, ¿sí? Quizás lo vamos a ver un poquito más en los juegos de rol cuando conversemos respecto a varios juegos de rol que existen, como vamos a revisar algunos que hemos podido aplicar que abocan a temas específicos, que ahora lo vamos a plantear como spoiler, como el hashtag Feminism, que es una compilación de nanojuegos de rol que vamos a revisar, que permiten trabajar dinámicas asociadas o temáticas asociadas a género, ¿cierto? Con juegos cortos, nanojuegos de rol, que son juegos que duran máximo 1 hora, ¿cierto? Como juegos que uno puede realizar en contexto de sesión, ¿ya? Si armamos ahí el link a Discord, ahí lo compartimos por los canales, cualquier cosa se los compartimos digamos, a los correos o también lo dejamos ahí puesto en Instagram, ¿ya? Disculpen, ¿Sí? quería hacer una pregunta que justo no sabía cómo plantearla hasta ahora. Te escuchamos, Michael. Pasa que también quería saber de qué manera podría aplicar esto, pero con personas que viven como ese constante sentimiento de estar fuera de sus países, lejos de su familia y de lo que sería como su hogar en general. ¿Cómo, así a grandes rasgos, como qué podría, cuál de todas estas herramientas podría servir para poder comenzar a entrar en ello? Porque me pasó que estaba con un consultante y de diversas formas he intentado como abordar esto, pero sigue siendo algo muy latente y sigue siendo algo que afecta mucho su bienestar, sobre todo por el hecho de que no puede comunicarse mucho con su familia por diversas razones. Entonces, no sé, quería ver si esto también podría de alguna forma llegar a ser una forma de poder trabajar desde otro punto de vista,
porque de las primeras sesiones lo primero que hice fue preguntar acerca de su interés y supe algunos que están relacionados a los videojuegos, como por ejemplo el FIFA. Pero al ver esto, si bien tengo algunas cosas más claras, no sé de qué forma poder abordarlo de forma más asertiva. No sé si me podría hablar un poco más al respecto, guiar un poco. Sí, sí, yo creo que ahí encontraste quizá un punto en el cual conectarte y que quizá puede ser de interés. Yo lo que te recomendaría quizá es poder curiosear en torno a qué ideas o fuentes te pueden colaborar en la vida de esa persona que le puedan permitir, digamos, de alguna forma conectarse de la manera en que sea posible con aquellas personas que resultan relevantes. Hoy día estamos como enfrentadas a este desafío de, digamos, de la reclusión, ¿cierto? De las cuarentenas frente a la crisis sociosanitaria, por buenas razones o las razones que cada persona pueda tener, pero que son muy variables, ¿no? Algunas personas han hecho que jueguen más videojuegos, otras personas digamos, le han sentido más conectadas, otras se han desconectado aún más. Yo ahí lo que te recomendaría quizás es poder efectivamente mirar a través de hacer un paneo, ¿cierto? Una mirada de qué es lo que está siendo relevante. Ya creo que da por un poquito más amplio como para poder verlo en una supervisión, pero me parece que ahí resulta importante ver en qué espacio está respondiendo esta persona, de todas maneras conectándose y poder hacer ese salto también, acompañarle en profundizar esa conexión, que pueda estar sí haciendo y sí llevando adelante. ¿Ya? Pero ahí Claro, si necesitas más, podemos conversarlo. ya, perfecto. No sé si en otra ocasión dentro de esto mismo que está realizando los días martes No, escríbenos, no hay o problema. extra. Escríbenos, sí. Ya, perfecto. Ya, perfecto, muchas gracias. Eso entonces, nos vemos entonces el próximo martes cuando podamos conversar ahí directamente. Sí, sí, todavía sí, les vamos a enviar los correos respecto a lo que se preguntan ahí respecto de las otras sesiones que se vienen. Sí, les vamos a enviar ahí de nuevo el link de la próxima también ahí cercanos al lunes para que pueda estar ahí fresquito dentro de su correo para que no se pierda ahí y puedan mirarlo y puedan, digamos, conectarse a esta instancia. Entonces, nos vemos el próximo martes para quienes estén interesados, interesadas ahí de poder encontrarse en este espacio para que vayamos compartiendo nuevamente. Estén súper, súper bien. Saludos también a ustedes. Chao, chao.